Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si no me conoces, soy Andrea Limongi y bueno, en este canal hablo de todo un poco y hacemos de todo un poco. Esta oportunidad te quería contar para quienes no me conocen, yo soy una periodista con discapacidad y bueno, a lo largo de mi vida he podido hacer las cosas que me gustan y he podido cumplir muchos sueños. Sin embargo, a veces cuando se tiene una discapacidad y cuando no se la tiene también, es muy difícil cumplir nuestros objetivos. Sin embargo, yo soy una convencida de que tenemos que ser súper luchadores y que podemos lograr lo que nos proponemos. Bueno, me disculpan que estoy un poquito ronca. También me está doliendo el oído, pero aquí estamos. Y hoy día quería hacer unas reflexiones sobre un tema que para mí es muy importante y es el tema de la seguridad. A veces siento que soy como muy reiterativa y insisto en el tema de la accesibilidad, no solo para las personas con discapacidad, para todos, para las mujeres embarazadas, para las personas de la tercera edad, sobre todo los niños y para cualquier persona, porque todos en la vida somos vulnerables y podemos llegar, no a nacer, pero sí a adquirir una discapacidad por falta de cierta seguridad. Aprovecho la oportunidad para pedirte que te suscribas, que es totalmente gratis. Además, que actives la campana de notificaciones, comentes, pongan likes. Todo esto ayuda a que el canal crezca. Si bien es cierto, siempre digo, las personas con discapacidad tenemos derechos, también tenemos obligaciones y un muy buen porcentaje de personas nos dedicamos a nuestra vida personal, laboral, a estudiar, a trabajar. Y bueno, eso está súper bien, eso es lo que más necesitamos. Sin embargo, a veces no contamos con un clima o un espacio que nos brinde seguridades. ¿Y qué provoca esto? Accidentes. Y un accidente puede ser muy grave, incluso mortal para una persona con discapacidad. Y también puede ser mortal y muy peligroso para una persona que no tiene discapacidad. Por eso es mi lucha y la de tantas personas, porque se respeten los espacios, porque hay accesibilidad. Y accesibilidad, yo siempre digo que no solo nos referimos a tener este letrerito, que es como el símbolo de las personas con discapacidad física, o ya sea el símbolo de las personas con discapacidad auditiva, intelectual u otro tipo, ¿no? Realmente hay que ir un poquito más allá. Siempre pido que las autoridades, si hacen unas obras, exijan que sean obras accesibles. ¿Y qué significa accesible? Accesible significa que brinde seguridad, que permita que una persona con una discapacidad pueda movilizarse de una forma segura e independiente en los casos que se puede, ¿no? Porque obviamente hay personas que definitivamente necesitan de un cuidador siempre. Entonces, hay cosas pequeñas que se pueden hacer y les voy a contar algunos ejemplos de cosas que he visto, me ha tocado vivir o que le ha pasado a alguna persona que conozco. Por ejemplo, les cuento que hace poco visité la ciudad de Manta y puede pasar en Manta, pasa en mi ciudad, en Puerto Viejo, y estuve viendo algunos casos eh, donde las aceras son demasiado angostas. Y por ejemplo, ahorita pasaba por una ciudadela y dije, wow, era una acera angosta, llena de árboles que son hermosos, pero si ponemos 5 árboles en una acera angosta, pequeña, definitivamente para una persona que tiene, por ejemplo, discapacidad física en una silla de ruedas, es complicado movilizarse. Para una persona que tiene discapacidad visual, es complicado movilizarse. Y yo puedo llegar a comprender que en una construcción antigua que se hizo sin un orden, y esto pasa no solo en mi tierra, pasa en muchos lugares, ¿no? Yo puedo comprender que sí, porque nunca se pensaba antes en estos temas, son relativamente nuevos, pero en una construcción nueva, como una que vi en Manta, por eso la nombro, eh, sube la rampa y hay un cajetín, más adelante hay un tacho de basura, un poco más adelante está un hidrante y más adelante está un poste sobre la línea de suelo podotáctil que le sirve a las personas con discapacidad visual. Entonces, esas son las cosas que no se deben repetir. Esas son las cosas que ya tenemos que dejar de hacer por hacer. Tenemos que ser responsables. Las autoridades tienen que ser responsables a la hora
de construir y los fiscalizadores tienen que hacer bien su trabajo. Es una crítica porque mucha gente dirá, bueno, pero no son tantos quienes lo utilizan. No importa, ese no es el objetivo. La idea es que no haya más personas con discapacidad por un accidente. Alguien que tiene todas sus facultades bien. También les quería comentar otro ejemplo que lo viví yo. Hace algunos años estaba subiendo una escalera en el cuerpo de bomberos en mi ciudad, en Puerto Viejo. Y habían estado limpiando las baldosas de la escalera. Y como las baldosas tienen muchos colores, no se veía que estaba húmeda. Yo estaba subiendo despacio, agarrándome del pasamano. Y en un momento pasé de un escalón seco a un escalón mojado y me rodé las escaleras. Me dio una indignación porque justamente me caí en una organización donde no se deben dar esas cosas. Y no hay problema, doy los nombres no por hacer polémica ni nada, sino porque son cosas que me ha tocado vivir y a veces no se piensa, y por ejemplo antes se ponía más, ahora ya se ha dejado de usar, por ejemplo la cera en los pisos, una cosa que es súper peligrosa. Hace pocos días también tenía una cita odontológica y yo voy a un dispensario médico del IES en Ecuador, que es la Seguridad Social, donde hay ascensor. En mi turno era en la noche, entonces resulta que yo llego y el ascensor dañado. Me dijo alguien, tiene varias semanas dañado. Ok, respiré. Bueno, vamos a subir la escalera, que tiene pasamano por suerte. Entonces empecé a subir. Bien los primeros escalones, pero más adelante resulta que los pasamanos estaban bastante flojos. Yo me sentía súper insegura. Entonces esas son cosas que no pueden darse. Hay cosas que se llaman mantenimiento. Entonces, sí, pueden parecer cosas chiquitas, pero esas cosas chiquitas son demasiado importantes. Y en este mismo tema también les cuento la situación que está pasando una amiga mía. Ella tiene discapacidad física y una chica trabajadora desde siempre. Resulta que un día estaba haciendo una inspección, algo así me comentó, en un lugar y fue a ver que los baños estuvieran limpios y no se fijó ella y tampoco habían puesto el letrero de que el piso estaba mojado, porque parece mentira, a veces no se nota, en ciertos pisos sobre todo. Se cayó, tuvo un accidente laboral dentro de su discapacidad. Ahora tiene una nueva dolencia que es un daño en su cadera, que han tenido que operarla, van a volver a operarla y no la está pasando bien. Me dio mucha pena escuchar, porque sentí su dolor en los audios que estuvimos intercambiando, porque justo estábamos conversando porque quiero hacer otro video también sobre el tema del trabajo de las personas con discapacidad. Y ese es mi temor, porque yo me he caído muchas veces. Y como siempre digo, no es lo mismo caerse a los 20 cuando estás quizás más delgado, obviamente con más fuerza, tus huesos están en mejor estado. Y era un chiste. Cuando tú te caes con unos años encima es peligroso para cualquiera. Entonces, esta reflexión las quiero hacer porque muchas veces no se le da importancia a estos temas. Y yo siento que a veces hay gente que pone caras o que quizás piensa, no todos obviamente, ay, otra vez con el tema de la accesibilidad, la seguridad, sí, es súper importante. Como digo siempre también, si aquí yo siento que en mi país, en mi ciudad, donde hubo hace 6, 7 años un terremoto terrible, yo siento que no aprendimos de eso. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos haciendo o aprendiendo del dolor de las situaciones difíciles? Estamos fallando en algo y no es justo. Entonces, de esto les quería hablar hoy día porque realmente la idea es vivir tranquilos, comunidad, donde todos nos beneficiemos
de las seguridades que podemos encontrar en la calle. A este tema quería sumarles el hecho de que las personas con discapacidad o que puedan enfrentar una discapacidad nueva, producto de diferentes tipos de accidentes que se pueden dar, como efectivamente ha sucedido, accidentes de tránsitos domésticos, llámese caídas, accidentes de trabajo, se requieren de ayudas técnicas que no son precisamente económicas. En el mercado hay maravillas para vivir de una forma mejor, pero realmente si las cosas básicas como un bastón, un par de muletas, que hace 5 años las compraba en $35 y ahora las compro en 80. Y son unas muletas que yo siento que me brindan seguridad un año más o menos, porque se desgastan bastante. Entonces, sobre todo en las partes de los brazos, se desgastan muchísimo y ya rompí 2 muletas, los tornillos, y me he caído por eso. Entonces, imagínense poder acceder a tener productos fantásticos. Yo estoy soñando con un aparato ortopédico nuevo, hermoso que he visto. No me lo han cotizado aún. Creo que tendré que hacer algún préstamo, trabajar fuerte para poder conseguirlo. No pienso en positivo, pero no todo el mundo tiene acceso a esa realidad. Lo mismo ocurre con las personas que tienen una discapacidad visual que a lo mejor puede ser corregida. Se le llama discapacidad temporal, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo también tengo una discapacidad visual. Yo tengo 9.5. Sin lentes no veo. Yo uso un lente de contacto y tengo un lente intraocular. Entonces, por eso veo bastante bien. Tengo un ojo sano, me han dicho los oftalmólogos, pero tengo una miopía súper elevada. Entonces, si no es por los lentes que tengo, realmente tendría que usar lentes de marcos pesados, porque los pueden reducir hasta cierto grado. Y son las realidades que vivimos quienes tenemos estas situaciones. Entonces, quería hacerles esta reflexión para que nos interesemos más, porque como siempre digo, siempre digo 2 cosas. El mundo es de compensaciones. A quien no tenemos fuerzas en las piernas, gracias a Dios tenemos fuerzas en los brazos. Y así por el estilo. Y la otra situación es que si todos envejecemos y tenemos la dicha de envejecer, nos vamos volviendo también un poco personas con discapacidad. Así que a ser un poco más empáticos y hablar de este tema, a compartir. Quiero escuchar sus experiencias.